Continuamos aquí en el hemiciclo principal del Parlamento, donde ya se encuentra el presidente del Congreso. Veamos el desarrollo de la sesión. El sistema digital. Ha registrado su asistencia 79. Señores congresistas, el quórum para la presente sesión es de 61. Con el quórum reglamentario continúa la sesión. Señores congresistas, se encuentran en los salones de la presidencia el señor presidente del Consejo de Ministros, los señores ministros de Estado y los titulares de los pliegos presupuestales de los órganos constitucionales autónomos, quienes concurren al Congreso de la República para participar en el debate de los proyectos de ley de presupuesto, de endeudamiento y de equilibrio financiero para el año fiscal 2014, de conformidad con lo prescrito en la Constitución Política y el Reglamento del Congreso. En este momento van a ser invitados a ingresar a la sala de sesiones. Se suspende la sesión por breve término. El presidente del Congreso, Freddy Otárola Peñaranda, ha dado cuenta al Pleno del Congreso que ya se encuentra el primer ministro y su gabinete, quienes han sido invitados para hacer su ingreso a la sala de sesiones. Cabe señalar que ingresarán con el gabinete en pleno los titulares de los órganos constitucionales autónomos, como es la Corte Suprema, el fiscal de la Nación, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el defensor del pueblo, quienes también sustentarán los pliegos correspondientes a su respectiva institución. Cabe destacar que el plazo para presentar la autógrafa de la ley de presupuesto es hasta el 30 de noviembre. De no ser remitida esta autógrafa, el Poder Ejecutivo aprobará el proyecto de presupuesto diseñada por esa institución y será promulgada mediante decreto legislativo, según lo señala el artículo 80 de nuestra Carta Magna. Cabe recordar a nuestra teleaudiencia que se acaba de enlazar al canal del Congreso de la República que el proyecto de ley del presupuesto público para el 2014 asciende a 118.934 millones de soles y es un 9,7% mayor al del presente año, que fue de 108.418 millones. Este monto representa el 19,7% del Producto Bruto Interno del país. En la propuesta del Poder Ejecutivo se destina el 70%, o sea, 82.238 millones, al gobierno nacional y 30%, que significa 35.696 millones, a los gobiernos subnacionales. De ese total, corresponde 18.752 millones, o sea, 15,8% a los gobiernos regionales y 16.944 millones a los gobiernos locales. En estos momentos están haciendo su ingreso al hemiciclo de sesiones los titulares de las diferentes carteras ministeriales. Recordamos a nuestros televidentes que hoy se inicia el debate de las tres leyes más importantes del país: la ley de presupuesto, de endeudamiento y de equilibrio financiero para el año fiscal 2014. Para tal efecto, ha sido citado el gabinete ministerial encabezado por su titular César Villanueva Arévalo, quien dará a conocer su punto de vista respecto al dictamen elaborado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República que preside el congresista Johnny Cárdenas Cerrón.
De acuerdo al artículo 80 de la Constitución Política y al artículo 81 del Reglamento del Congreso, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Castilla, sustentará el pliego de ingresos. Cada ministro hará lo propio respecto a los pliegos de ingresos de su sector, pero previamente sustentarán los resultados y metas de la ejecución del presupuesto del año 2012 y los avances en la ejecución presupuestal del año fiscal 2013. Concluida la sustentación, intervienen los voceros de los grupos parlamentarios conforme a las reglas definidas por el Consejo Directivo. Y tras el debate, el presidente del Consejo de Ministros, el señor César Villanueva, expresará en representación del Poder Ejecutivo su aceptación o disconformidad con el proyecto de ley del presupuesto. Cabe señalar que el presidente de la Comisión de Presupuesto, el señor Johnny Cárdenas, explicó que la ley de endeudamiento contempla un monto máximo de concertaciones de operaciones de endeudamiento externo en 2.366 millones de dólares, de los cuales 2.219,9 millones están destinados a los sectores económicos y sociales, es decir, destinados al financiamiento de los proyectos de inversión pública a ejecutarse por el gobierno central, los gobiernos regionales, locales y las empresas públicas. Además, considera 147 millones de dólares al apoyo a la balanza de pagos, lo que representa un incremento de endeudamiento externo de 1.262,9 millones de dólares con respecto al 2013. Por otra parte, según refirió, se establece un endeudamiento interno que no excede de 5.184,4 millones de soles, de los cuales 1.800 millones están destinados a los sectores económicos y sociales, 1.650 millones de soles al apoyo de las balanzas de pago, 1.600 millones a la defensa nacional y 130,4 millones a la emisión de bonos ONP, lo que representa un incremento de endeudamiento interno de 1.111,4 millones con respecto al 2013. Sobre el dictamen del proyecto de ley de equilibrio financiero, Cárdenas consideró que los recursos para financiar los gastos del año 2014 en 118.934,2 millones, equivalentes al 19,7% del Producto Bruto Interno, y es equilibrado entre sus ingresos y egresos conforme al marco de equilibrio macrofiscal de acuerdo con la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. La Ley de Equilibrio Financiero fija una reserva de contingencia de hasta por 50 millones a favor del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, destinados a realizar acciones de emergencia durante el año fiscal 2014 a efectos de brindar una respuesta oportuna a la población ante desastres de gran magnitud. Cabe señalar que según el ministro de Economía y Finanzas, Luis Castilla, este presupuesto persigue eficiencia, justicia, igualdad y prosperidad. En el mismo sentido, se pronunció el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, el congresista Johnny Cárdenas. Se reanuda la sesión. Se ruega a los señores congresistas e invitados tomar asiento. La presidencia
y la mesa directiva se complacen en expresar su más cordial saludo al señor César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros, a los ministros de Estado, a los titulares de los pliegos presupuestales de los órganos constitucionales autónomos. Se va a dar lectura a la parte pertinente del artículo 80 de la Constitución Política y de los artículos 55 y 81 del Reglamento del Congreso. Constitución Política del Perú, artículo 80. El ministro de Economía y Finanzas sustenta ante el Pleno del Congreso de la República el pliego de ingresos. Cada ministro sustenta los pliegos de egresos de su sector. Previamente sustentan los resultados y metas de la ejecución del presupuesto del año anterior y los avances en la ejecución del presupuesto del año fiscal correspondiente. El presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones sustentan los pliegos correspondientes a cada institución. Si la autógrafa de la Ley de Presupuesto no es remitida al Poder Ejecutivo hasta el 30 de noviembre, entra en vigencia el proyecto de este, que es promulgado por decreto legislativo. Reglamento del Congreso de la República, artículo 55, reglas de debate. En el debate de los asuntos contenidos en la agenda de las sesiones se observan las siguientes reglas. Inciso E. Cuando concurran los miembros del Consejo de Ministros u otros altos funcionarios del Estado, se aplicarán las siguientes reglas. Si se trata del debate y la sustentación del presupuesto, el presidente dará el uso de la palabra en primer término al ministro de Economía y Finanzas para que sustente el pliego de ingresos sin límite de tiempo y a cada uno de los ministros para que sustente el pliego de egresos de su sector por un tiempo no mayor a 30 minutos o de acuerdo al rol prefijado por el Consejo Directivo, en coordinación con el presidente del Consejo de Ministros. Del mismo modo, se procederá cuando toque el turno al presidente de la Corte Suprema, al fiscal de la Nación, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y al defensor del pueblo. Artículo 81. Reglas especiales para la aprobación de proposiciones de ley. Para el debate y aprobación de proposiciones de ley que no se refieran a materia común, se observarán las siguientes reglas. Inciso C. Ley de presupuesto. El presidente de la Comisión de Presupuesto sustentará el dictamen de la misma. Dicho dictamen debe necesariamente precisar con claridad las prioridades asignadas al gasto público, en términos generales y en cada sector. El debate de la Ley de Presupuesto se inicia el 15 de noviembre y debe ser aprobada con el voto favorable de por lo menos la mitad más uno del número de los congresistas presentes y enviada al Poder Ejecutivo. De lo contrario, entrará en vigencia el proyecto enviado por el presidente de la República, quien lo promulgará mediante decreto legislativo. En la sesión del Pleno destinada a debatir y sustentar el presupuesto, se seguirá el procedimiento siguiente. El presidente dará la palabra en primer término al presidente del Consejo de Ministros, quien manifestará sus puntos de vista respecto del dictamen de la Comisión de Presupuesto. Intervendrá luego el ministro de Economía y Finanzas para sustentar el pliego de ingresos y harán uso de la palabra cada uno de los ministros, lo mismo que el presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el defensor del pueblo, para que sustenten sus pliegos de egresos. Las intervenciones no excederán de 30 minutos por orador. Concluida la sustentación, intervendrán los voceros de los grupos parlamentarios conforme a las reglas definidas por el Consejo Directivo. Al concluir el debate, el presidente del Consejo de Ministros manifiesta en representación del Poder Ejecutivo su aceptación o disconformidad con el proyecto de ley de presupuesto. Luego de dicha intervención, se procede a votar el proyecto. Se va a iniciar la sustentación de los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, recaídos en los proyectos de ley de presupuesto, de endeudamiento y de equilibrio financiero para el año fiscal 2014. Tiene la palabra el congresista Cárdenas Cerrón, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Buenos días, presidente, y por intermedio de usted un saludo al Premier y todos los señores ministros que el día de hoy están presentes, al representante del Poder Judicial y todos los organismos públicos que se encuentran el día de hoy con nosotros. Para nosotros es importante el día de hoy, presidente. Esperemos que el día de hoy los señores congresistas puedan entender todo el trabajo que ha realizado esta comisión y vamos a sustentar 3 normas importantes: la ley de presupuesto, la ley del equilibrio y la ley de endeudamiento. Y continuamos del siguiente modo. Primero, dictamen del proyecto de ley 2594
2013-PE, que propone la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014. El contenido respecto a esta normatividad. Vamos a hacernos algunas preguntas y la primera es, ¿qué es el presupuesto público? ¿Cómo se elabora? Financiamiento del presupuesto público, gastos, y dentro de los gastos tener en consideración lo siguiente: inclusión social, prioridades sectoriales y siguiendo el quinto punto, la demanda adicional y como último punto a tratarse respecto a esta norma, el resultado fiscal. Entonces, ¿qué es el presupuesto público? Lo hemos dividido en 3 puntos para que se pueda entender más o menos qué es lo que queremos. Primero, es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal por cada una de las entidades que forman parte del sector público y refleja los ingresos que financian dichos gastos. 2. Constituye el instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población a través de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura con eficiencia y eficacia por parte de las entidades. Contienen los gastos que como máximo pueden contraer las entidades durante el año fiscal en función a los créditos presupuestarios aprobados y los ingresos que financian dichas obligaciones. El presupuesto de la República se elabora en función al siguiente esquema. Respecto a los ingresos, estos ingresos dependen de un desempeño macroeconómico, respecto a la meta del déficit fiscal, respecto a la presión tributaria y por consecuente tenemos lo que es el gasto público y esto se da en los 3 niveles del gobierno, el gobierno nacional, el gobierno regional y los gastos que se refieren a los gobiernos locales. Y estas tienen que ver a su vez y se subdividen respecto al gasto corriente, al gasto capital y al servicio de la deuda. ¿Cómo se elabora el presupuesto de la República? Porque hemos entendido en las 8 reuniones que hemos tenido a lo largo de nuestro país que hay algunas confusiones y por eso es importante mencionar cómo se elabora el presupuesto de la República. Siguiente hoja, por favor. Se elabora considerando los supuestos macroeconómicos contenidos en el marco macroeconómico multianual 2014-2016, que a continuación vamos a detallar. Estos son los procedimientos que se deben de considerar, señores congresistas, a través del presidente. El crecimiento del Producto Bruto Interno, la inflación acumulada, el tipo de cambio promedio anual, la balanza comercial, las exportaciones, las importaciones, el resultado económico del sector público no financiero, el resultado económico estructural del sector público no financiero. ¿Y cómo se financia el presupuesto público? Se financia, para hacerlo un poco más sencillo de poder entender, del siguiente modo. Los 118.934 millones tiene que ver con este cuadro. El 69.8% se refiere y se recauda en relación a los recursos ordinarios, que son aproximadamente 82.977 millones. También tenemos los recursos directamente recaudados, que es 10.287 millones, que representa 8.6%. Los recursos de operaciones oficiales de crédito, que representa 4.563 millones, que es el 3.8%. Los recursos determinados, que representa el monto de 20.429 millones, que representa en segundo lugar en relación a los recursos ordinarios, lo que genera mayores ingresos, que representa el 17.2%. El 0.6% está relacionado a los ingresos que se tiene por donaciones y transferencias, que es 678 millones de soles. Esto es en realidad la manera, las fuentes, cómo se establece en el presupuesto de la República, presidente, a todos los congresistas por intermedio de usted. En lo que se refiere a los recursos ordinarios, tiene un cuadro aparte, que está al lado en esta torta, que es el 98.9%, son los recursos tributarios, que representan aproximadamente 82.028 millones,
y el 1.1% representa 949 millones referido a otros. Ahora, estos gastos tributarios que están orientados a los recursos ordinarios con los recursos tributarios y que tienen que ver, tienen algunos ítems que debemos de considerar, que está en la siguiente diapositiva, doctor. Primero, estos ingresos tributarios tienen que ver con la renta, que representa 32.973 millones, que representa el 40.2%. Los tributos a la propiedad, que es 3.124 millones, que representa el 3.8%. Los tributos a la producción y consumo, en este caso el IGB y el impuesto selectivo al consumo, que representa 51.814 millones, que representa 63.2%. El impuesto sobre el comercio y las transacciones internacionales, que representa 1.789 millones, que representa el 2.2%. Otros impuestos, fraccionamiento, tributarios, multas, etcétera, 4.480, representa el 5.5%. Respecto a las devoluciones del impuesto, principalmente del IGB, a los exportadores, esta representa 12.152 millones de soles. Bueno, esto se resta en realidad, pero todo esto, estas son las fuentes fundamentales para poder determinar respecto a los ingresos tributarios, para poder sustentar respecto a los recursos ordinarios del presupuesto de la República. Respecto a esta recaudación por actividades económicas, la recaudación interna en porcentajes, ustedes pueden apreciar el año 2012 en relación al año 2013, cuál era la cifra en relación a esta y cómo ha ido teniendo problemas respecto a los ciclos económicos en nuestro país y que ha afectado y que ustedes muy bien saben la realidad de nuestro país. Mencionamos, respecto al concepto, el año 2012, respecto a la recaudación por otros servicios, se contemplaba el 38.8% y dentro de este ranking representaba el primer puesto, el primer lugar en recaudación. En el año 2013, este otro servicio representa el 42%, que también continúa en el ranking número 1. Pero miren ahí la diferencia en este siguiente concepto respecto a la minería e hidrocarburos. El ranking para el año 2012 representaba el 20.8%, estaba en segundo lugar. Pero para el 2013, al mes de agosto, su participación era del 15.2% y ocupa el cuarto lugar en el ranking. Entonces, a esto se obedece los problemas que se han tenido respecto a los presupuestos, incluso del gobierno nacional. No es que el presidente de la República y el premier y el ministro de Economía han querido decir no le vamos a dar más dinero. Esto es fundamentalmente lo que ha pasado, presidente, por su intermedio, a los señores congresistas y a la población en general y a las autoridades que nos están viendo por el canal del Congreso de la República y todos los canales. Ahora, respecto a la recaudación que se tiene, por número de contribuyentes inscritos a mayo del 2013, ustedes ven esta pirámide y lo que representa esta es que los productores, los medianos, pequeños contribuyentes representan aproximadamente 6 millones de ellos que contribuyen a las arcas del Estado. Son enormes las pequeñas y medianas empresas que ayudan con sus pagos de impuestos a sustentar el presupuesto de la República. Y miren, solamente 13.800, que representa el 0.2%, son las grandes empresas que contribuyen en esto. Y aquí hay un problema que seguramente ya lo están tratando y hemos ido tratando permanentemente respecto al proceso de industrialización del país y respecto a las barreras burocráticas que han ido de gobierno en gobierno y que hemos visto que seguramente este gobierno lo va a solucionar. Porque necesitamos que esta pirámide también se pueda incrementar en relación a las grandes contribuyentes. Respecto a los gastos, presidente, nosotros quisiéramos mencionar cómo es que se va a distribuir estos 118.934 millones que se destinarán en los siguientes rubros. A nivel del gobierno nacional, 51.684 millones de soles, que representa el 69%. El gobierno regional, 13.964 millones, que representa el 19%.
El gobierno local, 9.359 millones, que representa el 12%. El 88%, presidente, del total de gasto corriente se concentra en remuneraciones. 1.400 servidores, 1.400.000 servidores en el Estado. Respecto a las pensiones, 670.623. Respecto a bienes y servicios, pago de teléfono, agua, energía eléctrica, alimentos, combustible, materiales de oficina. Todo esto es lo que cubre el presupuesto de la República y ustedes pueden ver en la gráfica cómo es la distribución que se está llevando a cabo. Gastos corrientes representa el 63%. En los gastos de capital, 28%. En lo que se refiere a los servicios de la deuda, el 9%. El servicio de la deuda está en un monto de 10.130 millones, al igual que los gastos de capital, 33.797 millones, los gastos corrientes, 75.000 millones de soles. Entonces, presidente, es importante que se pueda contemplar la forma, cómo se ha ido distribuyendo estos gastos en relación a los ingresos que habríamos mencionado y habríamos detallado. También, por niveles de gobierno, los 118.934 millones se destinan de la siguiente manera: a los gobiernos locales, 16.944 millones, que representa el 14%, el gobierno regional 16%, 18.752 millones, el gobierno nacional el 70%, que representa 83.238. Si bien es cierto, acá ha habido muchos reclamos por parte de los señores congresistas, el gobierno nacional concentra el 70% del total de gastos, pero cuando observamos el gasto nivel de los niveles departamental para Lima y Callao, se destina el 36% y el 64% restante es para los diferentes departamentos, como se puede observar. En la línea Lima y Callao recibe el 36% del 70% que está ahí incluido. Y todo el resto, el 64%, como habríamos dicho, todo se distribuye a través de transferencias de los distintos sectores a todo el país. Entonces, creemos importante que quede claro que este presupuesto no es centralista. Entre los recursos considerados para los gobiernos regionales y gobiernos locales podemos mencionar lo siguiente. ¿En qué se va a gastar? Vamos a mencionar algunos ejemplos, presidente. Los rubros: plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal, 1.100 millones de soles. En Foniprel, 500 millones. En Fondo de Apoyo a la Asociación Público-Privadas Cofinanciadas, Fondo APP, además del Gobierno Nacional, está comprendido también los gobiernos regionales y gobiernos locales, 1.500 millones. Transferencias para programas presupuestales en materia de educación, 153 millones. En lo que se refiere a transferencias para programas presupuestales en materia de salud, 120 millones. Estas son las transferencias que realiza el gobierno central en relación al 70% que, entre comillas, pueda tener el gobierno central respecto a los presupuestos. Esto es para mencionar algunos ejemplos.